Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP500 vuelve a marcar un nuevo máximo histórico. Lleva, pues no sé cuántos seguidos desde que rompió los máximos anteriores que teníamos en enero. La subida ha sido tremenda. A muchos les habrá pillado contrapié porque cuando estábamos en la zona de abajo todo era pesimismo. Nosotros ya advertimos la semana que tocó mínimos que muy probablemente esa zona sería el mínimo. Lo que no sospechaba es que subiese de manera tan vertical, evidentemente. Pensaba que, bueno, rebotaríamos ahí en esa zona de mínimos, nos acercaríamos a los máximos, quizás titubearíamos ahí un poco de consolidación y después arrancaríamos otra vez para arriba. O sea, en realidad mi escenario, el que tenía yo en la cabeza cuando estábamos en mínimos, era pues eso, tocar suelo por ahí, hacer esto que hizo, rebote hasta esta zona, subir un poquito por aquí y buscar apoyo en esta zona antes de romper los máximos y después ir subiendo, ¿vale? Ir subiendo de tal forma, voy a hacerlo un poco mejor, vamos a echar el gráfico hacia la izquierda, ¿vale? Para que veáis que la cosa es sorprendente, incluso para los que teníamos el escenario más o menos correcto, está siendo todavía más exagerado de lo que pensábamos, ¿vale? Bueno, pues yo lo que pensaba es eso, que subiríamos hasta esta zona, andaríamos por aquí un poquito antes de los máximos, antes de romperlos, oscilando un poco, haciendo algún amago de caer y después rompería los máximos, se iría para arriba, volvería a consolidar, volvería a ir hacia arriba. O sea, un escenario totalmente diferente a este que hemos tenido, que es una bestialidad de subida y que, bueno, no sé hasta dónde nos va a llevar. Evidentemente en algún momento tendremos que corregir y ponernos por la zona en la que hubiera subido de forma lógica. Pero de momento, pues no parece que el mercado tenga ganas de corregir. Estamos viendo que incluso con subida del petróleo, porque el petróleo está subiendo hoy un 3,34%, es decir, las negociaciones no van avanzando, es decir, tampoco es que se vaya para atrás en las negociaciones, pero no se avanza nada. Entonces, bueno, pues el petróleo sube y sin embargo el mercado sigue subiendo. No solo el SP500, también el Nasdaq, como vemos aquí, con un 0,40%. El Dow Jones, que está un poquito más retrasado. Yo creo que quizás lo que le falta al mercado para que inicie una corrección es que el Dow Jones rompa el máximo histórico. Una vez que el Dow Jones rompa el máximo histórico y esté 2 o 3 días por encima, quizás es cuando venga la corrección. No lo sé. Vamos a ir viendo. Y el DAX, pues también subiendo, aunque más moderadamente, y como veis también le cuesta marcar máximos, no como a los índices Nasdaq y SP500, que lo han marcado con mucha facilidad. Tanto el Dow Jones como el DAX alemán les cuesta mucho más y todavía no lo han hecho. Sus máximos se remontan a enero de este año y no ahora como están el resto de los índices. Bueno, en ese escenario, pues Bitcoin también se comporta bien. Hemos empezado la semana con una caída, pero estamos recuperando a lo largo de la tarde de hoy. Además, esa caída viene porque justo el cierre de la vela semanal fue hacia arriba, las 2 últimas horas de la vela semanal fueron alcistas, entonces con esas dos velas alcistas pues era normal que en algún momento pues empezásemos la semana en negativo, ¿no? Pero como veis ya está recuperando. Viendo cómo está el Dow Jones, o perdón, el SP500 y el Nasdaq, pues aunque yo lo lógico es pensar que esta semana no podemos alcanzar los 84.000, 85.000 porque debería haber alguna corrección, pero como no hay corrección, evidentemente Bitcoin no va a ser el tonto que se quede atrás. Si sigue subiendo el SP500, Bitcoin va a seguir subiendo. Entonces, a pesar de que es un poco contrario a un comportamiento moderado, digamos, porque deberíamos estar un poquito más tranquilos y subir un poco más en escalera. Bueno, no podemos descartar que si sigue subiendo el SP500, pues incluso esta semana, que parecía muy difícil a priori, alcancemos esa zona de 84-85, que ahí sí que hay una resistencia importante y cada vez estando más alto los índices, pues, hombre, sí coincide que todavía estamos mucho más arriba. Cuando toquemos esa resistencia, pues en principio sería una zona de rechazo de precios, ¿no? Pero bueno, ya veis que el mercado ahí sigue y prácticamente estamos en 82.000 en este momento. Otro dato positivo es que MicroStrategy sigue comprando Bitcoin, ha comprado la semana pasada y esta semana va a poder seguir comprando porque las preferentes han vuelto a cotizar a 100 y cuando cotiza a 100
MicroStrategy puede vender a mercado preferentes y seguir financiando las compras de Bitcoin. MicroStrategy está subiendo también un 2,96%, comportamiento ya mejor que el de Bitcoin, y eso también es muy positivo porque si la acción sube por encima de lo que, muy por encima o sube más en proporción a lo que tiene de Bitcoins en la cartera, y va ganando terreno, digamos que la valoración de la empresa va siendo superior a lo que valen los bitcoins que tiene, eso también le va a permitir comprar bitcoins, más bitcoins, y en este caso sí que son propios, porque no habría ninguna deuda que devolver ni ningún tipo de interés que pagar si los compra vendiendo acciones de MicroStrategy, ¿vale? Así que bueno, se pone todo de cara para MicroStrategy y para Bitcoin esta semana, hasta el día 14 creo que es, o 15, no sé, que tienen que pagar el cupón de las preferentes. Hasta ese día estará comprando MicroStrategy, no sabemos la cantidad, porque no sabemos cuánta cantidad comprarán a ese valor de 100 las STRC, pero vamos, que en principio parece que hasta el día 14 será difícil que haya caídas importantes en el mercado porque seguirá comprando MicroStrategy todo lo que vaya saliendo. Resto del mercado, pues hemos dicho que el petróleo sigue subiendo porque no se llega a ningún acuerdo, aunque tampoco es que se vuelva a una situación bélica, pero sigue la tensión, siguen los problemas para pasar por el estrecho de Hormuz. Entonces, bueno, pues hace que el petróleo pues suba como está subiendo en el día de hoy. Veremos a ver durante la semana. Yo creo que la tendencia es a ir hacia 90, pero necesitamos algún avance, que se vea algo de claridad al final del túnel, ¿no? El oro vuelve a subir hoy. Ha estado estos días un poco las últimas tres cotizaciones, es decir, jueves, viernes y hoy, dudando en esa zona. No sé si va a seguir subiendo un poco más hacia el máximo relativo anterior, que es la zona de 4.900, o va a caer otra vez hacia los 4.545, no está nada claro. Tenemos una subida de la plata bastante fuerte, no sé cuál será el motivo en este caso que se desmarque de esta manera del oro. Y el platino también subiendo un 3,74%. El euro contra el dólar sigue en la parte alta, una subida bastante importante en el último año del euro contra el dólar, y no termina el dólar de volver a ganar terreno. Lo mismo pasa con el dólar australiano, que está en máximos del año prácticamente, y el dólar estadounidense pierde contra el dólar canadiense también, o sea que en todos los pares el dólar está flojo. El euro contra la libra cae otra vez hacia la zona de soporte, y de perder ese nivel ya hemos dicho que continuará con las caídas. La libra contra el yen rebota, está en la zona de resistencia de los 214,40 aproximadamente. Desde ahí podría volver a caer otra vez hacia la zona de los 212. Y la libra contra el dólar subiendo, igual que está subiendo el euro, gráfico también muy parecido, también una subida bastante consistente desde el año pasado y que no termina de darse la vuelta en los mercados. Y nada más que añadir, ahí dejamos el mercado con una subida otra vez y máximos históricos en el SP500 y en el Nasdaq, esperando a ver si son capaces de conseguirlo también el Dow Jones y el DAX en los próximos días o la próxima semana. Y creo que, bueno, pues eso nos marcaría un punto de inflexión, el mercado corregiría un poco y, y bueno, tendríamos un poco de calma en esta subida vertical que llevamos. Perdón, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.